Hola, buenos días compañeros. Bueno, vamos a un nuevo vídeo y os cuento un poco cosas, ¿vale? Mirad, hoy os quiero pedir opinión a ver qué os parece, ¿vale? Es la primera vez que yo he comprado esto y voy a usar esto, voy a probarlo, ¿vale? El cuscús. Sé que esto es otro de los elementos de la canaricultura tradicional, por así decirlo, porque bueno, yo a mi abuelo, que sabéis que es al que siempre menciono y del que yo aprendí, nunca se lo vi usar. Él era más de, pues eso, hierbas de campo, bajarse a la pajarería y comprar sus semillas y poco más. Pasta de cría de esa de huevo, pues de milagro. Y ya a lo último, sus últimos años de criador. Y bueno, pues, pero es verdad que he visto mucha gente mayor, pues de la cría clásica, tradicional, y utiliza cuscús o rus. El otro día haciendo la compra, como veis en el campo, no hace falta que os diga, que seguro que muchos lo conocéis, pues lo vi y dije, oye, pues voy a utilizarlo. Es verdad que la proteína es un 12%, bueno, 14%, pone aquí. A ver, el Fast Multipower, porque esto no hay duda, esto es para sustituir al Fast Multipower. Esto, lo he pensado para sustituir al Fast Multipower. Que, además, tengo un saco nuevo. Un saco nuevo, que a ver si alcanzo a... Lo compré antes del cuscús. ¿Vale? Está nuevo, el Fast Multipower. Que ya sabéis que yo lo llevo gastando ya hace varios años. De hecho yo creo, de uno de los primeros que empezó a probarlo y luego es verdad que muchos aviarios que eran más de Vita, pues van tirando del Fast Multipower. Y la verdad es que están bien los dos, ¿eh? Yo creo que son muy parecidos. El Fast Multipower a mí me gusta más por el olor y más porque es muy rápido, más rápido que el Vita. El Vita yo cuando lo usaba tenía que prepararlo la noche de antes y el Fast Multipower no me hace falta, directamente lo puedo preparar en el momento, ¿vale? Por lo menos para mí, ¿vale? Pero que son los dos igual de buenos. Ahora voy a hacer la prueba con el cuscús por una cosa. Si esto hace el mismo efecto, que es darles un alimento humedecido, que les sea apetecible para el embuche durante la cría, si esto hace el mismo efecto que hace el Fast Multipower o el Vita, pues a lo mejor por precio merece la pena, ¿eh? Por precio. Porque esto es muy barato y el Fast Multipower es más caro. Ya sabéis que en los tiempos en los que estamos se trata de ayudar un poco a la gente para que entre todos tengamos ideas que nos cubran las necesidades de los pájaros sin necesidad de gastarnos una pasta. Que comida siempre hay que comprar pasta, hay que comprar semillas, hay que comprar cosas, materiales para la cría, nidos, el yute, las cosas. Eso no nos lo vamos a quitar, ¿vale? Pero, oye, todo lo que nos podamos ahorrar, pues mira, a lo mejor le mezclo Fast Multipower y cuscús, o a lo mejor un día le doy cuscús y otro día le doy Fast Multipower, o a lo mejor le doy cuscús, echo cuentas y le compro proteínas de estas que venden en polvo para los pájaros y le echo una cucharadita de proteínas a cada preparado de cuscús y resulta que me sale mejor de precio también que el Fast Multipower. Lo digo por el tema de las proteínas. Lo digo porque esto tiene menos proteínas, ya lo hemos dicho, tiene un 14% comparado con el Fast Multipower, que creo recordar, lo digo de cabeza, tiene un 19 o un 20 o un 21. Ahí le anda, esos tres porcentajes son uno de esos. Creo, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué leche? Lo voy a mirar ahora mismo. Tontería. Vamos a ver. ¡Ay, madre! A ver. Mira. ¡Hala! Ahí se enfoca. Enfoca. 20% de proteína. ¿Vale? Entonces, bueno, pero la verdad es que la comparación en precio, pues merece más la pena el 14% de proteínas. Luego, también ya sabéis que últimamente siempre andamos con lo de la proteína es muy buena para que crezcan los pichones muy rápido y demás, pero que a lo mejor tampoco hace falta tanta proteína, porque como también le aportamos el germinado al cuscús o al Fast Multipower, tampoco hace falta que vaya muy cargado, y como digo, siempre se le puede echar una cucharadita de proteína en polvo para subirlo un poco más. Entonces, no sé, estoy ahí pensando y he dicho, bueno, pues para probarlo yo solo lo pruebo con mis compañeros aquí y que ellos, que seguramente
vosotros lo sabéis que me ayudáis mucho y muchas veces, bueno, procuro contestar casi siempre a los comentarios. Y muchas veces hago caso de las cosas y de las ideas que me decís. Muchas cosas que están hechas aquí en el diario es porque algún suscriptor me lo ha dicho y digo, joder, qué buena idea. Y lo he hecho así. Así es que, bueno, pues lo vamos a probar. A ver cómo queda de textura, a ver cómo huele, porque yo tampoco he comido nunca cuscús de este. Y si huele bien y queda bien y a ellos les gusta, ¿por qué no utilizarlo? ¿Vale? Entonces vamos a hacer un vídeo ahora del cuscús. Vamos a hacer un repaso si queréis y os digo lo que hemos hecho. Mirad, esto de aquí son las hembras de rojo mosaico de sobreaño con las que yo voy a criar este año. Mirad, mirad. Ah, por cierto, también mirad lo que le he puesto. Mazorca de maíz, mazorca de maíz y mazorca de maíz. En mi vida se lo había puesto. Y cómo se lo comen. Pero mirad qué curioso, ¿eh? Os lo voy a enseñar. Esta está toda pelada. Se la voy rotando, ¿vale? Como hace Medel, que muchos de vosotros le conoceréis. Se la voy rotando para que la vayan comiendo, pero es que la tienen ya, vamos, súper roída. Lleva 3 días. Y aquí, sin embargo, casi ni la tocan. Yo creo que en cuanto alguno se aventura a probarlo, los demás ya se lanzan a lo mismo, pero como todos sean tímidos y ninguno quiera tocarlo, no la tocan. Bueno, otro día hablaremos a ver de esto, a ver qué tal funciona ya cuando lo pruebe en más jaulas, porque de momento me compré 3 el otro día, porque las vi en una frutería y me llamó la atención porque la panocha estaba con todas las hojas verdes y dije, anda, pues la voy a comprar. Y me costó 1 euro cada una, no sé si es barato o es caro, pero bueno, la verdad es que las probé y están bastante entretenidos, están aquí dejándolo pelado. Bueno, mirad, pues estas son 6 hembras, aquí hay 5, ahí se han ido las 6, ¿veis? Son las 6 hembras con las que yo voy a criar este año, de sobreaño, ¿vale? Son muy blanquitas, son hembras muy chulas, como a mí me gustan, grandes, alguna de ellas un poco plumona, ¿vale? Eso por un lado. Luego, hembras de rojo a la blanca con las que yo voy a criar este año. Aquí, como veis, tenemos 7 hembras de rojo a la blanca. Hay una mutación marfil, que es la que veis más blanca a la izquierda del palo del fondo. Las demás no llevan mutación. Tendría que mirarlo, creo, que no lleva ninguna mutación. Solamente hay una marfil. En cuanto a machos, vamos a los machos. Mirad, machos tenemos aquí, a ver, otros 6, ¿veis? Machos 6 de sobreaño y hembras 6. Vale, seguimos. Machos nuevos que de momento los he seleccionado, hembras nuevas que de momento he seleccionado. Hembras nuevas. Todo lo demás ya se ha ido fuera. Y machos nuevos. De mosaico, como veis, me he quedado con muy poco. Tampoco saqué mucho, ¿eh? De mosaico, muy poco. Solo uno y los que están seleccionados para llevarlos a concurso. Nada más. De ceder me queda solo esto. Solo este que veis ahí y nada, creo que son 5 o 6 pájaros. 5 o 6 pájaros me quedan. No me queda más. La verdad que muy bien. Enseguida la gente me pidió y hemos sacado. Entonces, a esos que os he enseñado con los que yo voy a criar, que no son muchos, les tenemos que sumar los que están en las jaulas estas independientes que me gustan bastante, ¿vale? En cuanto a Gloucester, pues los Gloucester, sintiéndolo mucho, yo creo que se van a ir todos fuera. Voy a concursar con ellos este año, porque el año pasado todo lo que presenté pilló premio. Voy a concursar con ellos, pero luego después irán fuera. Irán fuera porque van esos fuera, varios Gloucester que habéis visto abajo, y estas 2 hembras que tengo aquí apartadas también.
van fuera porque no puedo tener tantas gamas. Y los Gloster son bastante diferentes a las otras que tengo. Las otras dos gamas son de factor rojo. Y el Gloster, aunque me guste mucho, y no digo que no volveré, porque bueno, a mí me gusta, tiene su ventaja, que es que no lleva pigmento, pero no sé. No me llena tanto como me llena el factor rojo, y al final cuando tú tienes unas gamas de pájaros tienes que seleccionar las que más te gusten y te tienen que llenar. Así que yo creo que al final acabaré quitándolo. Creo, eso es lo que pienso a día de hoy, pero ya veremos. Les tengo siempre puesta la bañera, a los otros no, porque ya sabéis que se les hacen tapones y entonces tenemos problemas con los tapones dichosos, que me paso el día quitándolo. Además, al quitarlo, si ya les arrancas plumas, pues luego a lo mejor para el concurso no llegan a valer o a redondear bien, y que es una gama que tiene su dificultad también. Yo prefiero, pues ya bastante tengo con las otras, me voy a centrar en las otras y ya está. Entonces, bueno, pues esto es el repasito así rápido y nos vamos a poner con lo del cuscús que os he dicho. Mira cómo le tira aquel pájaro a la mazorca de maíz. Mira, ahí. Vale. Y bueno, si alguno se está preguntando, joder, al final me pongo nunca con el cuscús, ¿eh? Si alguno se está preguntando si voy a meter algo nuevo de rojo a la blanca, he pensado que no. Pues tengo mucho y no voy a criar con tanto. Me tengo que quitar más todavía de rojo a la blanca. No solo lo que tengo abajo, sino que me tengo que quitar de estos nuevos que tengo seleccionados. Alguno tengo que quitar. Seguro. ¿Vale? He hecho una selección por sexo de machos y hembras. Pero en rojo a la blanca, yo los nevados los sé distinguir muy bien por el tipo de nevadura del macho y de la hembra. Pero los intensos me cuesta. A ver, más o menos por el tipo de pájaro que yo tengo ya hace tiempo, pues sé más o menos distinguir por la forma si es macho o es hembra el intenso. Pero aún así hay veces que me equivoco. Entonces los intensos prefiero hacerles un análisis de ADN. Te cuesta 3 euros el análisis, pero oye, aseguras. Y por lo menos la planificación de la temporada de cría no la cagas. Sabes lo que tienes. Eso para mí es muy importante. Otra de las cosas, porque pensé, ya sabéis, en quitarme los rojos a la blanca y quedarme solamente con los rojos mosaicos. Entonces, bueno, como digo, de rojos mosaicos, perdón, de a la blanca no voy a meter más, como canta ese macho, de rojo mosaico no voy a meter, de ala blanca, perdón, no voy a meter más, me voy a quitar, alguno más seguro, pero de rojo mosaico sí, voy a meter de rojo mosaico. De rojo mosaico voy a meter 3 parejas seguramente, ya os iré diciendo y os las presentaré cuando lleguen. Que tienen aquí sus jaulas, ya os pegaré un fregado, ¿vale? Pero sus jaulas aquí preparadas para que estén 3 hembras y 3 machos preparados, ¿vale? Para que se junten con los míos en la cría. Venga, vamos ahora a hacer el cuscús. Yo os digo, pues ahora le he abierto y voy a echar de cuscús una medida. Esto, ¿vale? No voy a echar mucho, a ver cuánto es. A ver. Poco más. Ahí. Ya está. Entonces, os digo lo que hago yo con el Fast Multipower. Con el Fast Multipower, si he hecho esto, lo que hago es me quedo con la marca del dedo. Lo he hecho. Y ahora me voy al lavabo, donde tengo el agua, y de Fast Multipower cojo por aquí, un poco menos. Pero en este caso, según lo que me han dicho, y he leído por ahí, vamos a echarle la misma medida de agua. Y ahora os cuento a ver cómo queda. Paro y seguimos. Ya tenemos aquí el agüilla. A este agua sabéis que le podéis incorporar vitaminas, alguna medicina que os haya mandado el veterinario que le tengáis que dar, etcétera, ¿vale? Por cierto que hoy están con el AD3. AD3, espera, te lo voy a decir bien, porque me crujo, digo. AD3E, ¿vale? Hoy están con el AD3E puesto. Hoy les tocaba. ¿Vale? Venga, pues vamos a echar el agua. La verdad es que esto no huele absolutamente a nada, ¿eh? A nada. Olor neutro. Es una textura dura. De momento es olor neutro. No huele a nada.
¡Hala! Vamos a esperar. A ver esto cuánto tarda en absorber. Y os lo digo. Pues mirad, son las 12:05. Ahora cuando vuelva a grabar otro clip, os digo la hora que es. Bueno, pues a ver, la verdad es que me he puesto a hacer esto, a humedecer esto. Esto es germicín que me quedaba, ya he gastado lo que me quedaba de la cría. Y he dicho, bueno, pues lo vamos a humedecer, como hago yo siempre. Y vamos a ver cómo está esto. Bueno, la verdad es que sueltecillo está, ¿eh? Está bastante suelto. Quizás... A ver... Quizás esté demasiado húmedo, puede ser. No, la verdad es que no se ve que se... Bueno, un poco. La próxima vez voy a hacer como el Fast Multipower. Voy a echarle un pelín menos de agua. Aunque la verdad, como ahora le vamos a echar también la pasta de cría, un poquito, para regular el grado de humedad, pues tampoco pasa nada. No lo veo mal, ¿eh? Incluso si hemos echado la misma cantidad de agua que de cuscús, si esperamos un poco más, seguro que esto lo absorbe. Lo que pasa es que yo no quiero algo que tenga que esperar un poco más. Quiero algo que vaya rápido, porque la idea que yo tengo es hacerlo en el día. Sé que muchos lo hacéis por la noche, pero a mí me gusta hacerlo en el momento. Nada de meterlo en la nevera. Entonces, vengo a diario, repaso, hago 4 cosas que tenga que hacer diarias, y mientras esto se tiene que estar haciendo. ¿Vale? Así que bueno, pues ahora voy a echarle, a ver cómo me apaño, ¿eh? A ver cómo me apaño a hacerlo a una mano mientras que grabo. Porque lo del trípode está sobrevalorado, ¿eh? Bueno, y eso lo tengo por ahí, pero es que mira que soy desastre. Podría haberlo cogido. Bueno, como estoy ahora grabando para vosotros, no voy a rebañar, aunque con lo caras que están las semillas dan ganas. Pero bueno. Una cosa que no me gustaba ya de estos germinados o sustitutos de germinados es que vienen hasta arriba de negrillo. Me parece que es demasiado. Entonces yo creo que el año que viene, en vez de echar así este sustituto de germinado, voy a comprar semillas a mi gusto y las voy a mojar y para adentro. Nada de ni sustituto ni germinado, ninguna de las dos cosas. Semillas normales, humedecidas un poco, para que a la hora de embuchar sean más apetecibles. Y listo. Oye, esto ha quedado muy bien, ¿eh? Y no huele nada, ¿eh? De verdad. He acercado antes, después de mojarlo, ahí el hocico. Y como mucho, un ligero olor a macarrones, a pasta. Cuando cueces la pasta, pues así. Más o menos, ¿eh? No lo veo mal, ¿eh? Esto se lo tiene que comer bien. Voy a secarlo un poco con pasta y vemos cómo queda. Pues ahí está. La pasta que yo preparo. Le he echado un poco menos de la cantidad que ya había en el tupper. Un poco menos. Y bueno, pues esta pasta lo que va a hacer ahora ya es ligar muy bien con el cuscús y la semilla, más la semilla que lleva la pasta. Pues con una mano, perdonadme, pero con una mano se hace fatal. Y a mí me gusta, cómo está quedando. Desde luego, yo no sé si un 6% de proteína va a merecer la pena comprar lo otro teniendo el cuscús este, No sé, espero opiniones, porque yo tampoco tengo mucha idea de alimentación y demás. Espero opiniones, que me digáis a ver qué os parece. Y yo leeré todas con mucho detenimiento. ¿Vale? Esto está perfecto. A ver. Mirad, No se apelmaza. Yo creo que esto lo pueden comer bastante bien. Bueno, pues voy a preparárselo. No se lo voy a dar a todos, pero se lo voy a dar a los de sobreaño. ¿Vale? A ver qué tal se lo comen. Ahora os enseño dónde se lo pongo. Pues al final me he calentado y he podido rellenar 10 tarritos de estos. Y me sobra aquí que lo voy a guardar en la nevera. ¿Os acordáis que he dicho que a mí no me gusta guardarlo en la nevera, que lo hago en el momento? Pues ala, por bocazas. Es que no lo voy a tirar, así es que si se lo comen, mañana o pasado les pongo otra vez. ¿Vale? Voy a ponérselo y yo creo que ya con esto terminamos, pero voy a ponérselo a más de lo de sobreaño, porque es que tengo muchos tarros de estos. Venga, ¿qué os parece? Comérselo se lo comen,
unas aquí también. Ya las. Me gusta, ¿eh? Roster aquí dándole también. Al final, hasta el del quiste se lo he puesto aquí un tarrito. Ojo, todos, ¿eh? Al final me hago para todos y me sobra. Mirad, qué intenso. Los que se tienen que ir, yo también les pongo lo mismo, siempre los mismos cuidados. A mí me gustaría que los que a mí me vayan a ceder siempre tengan los mismos cuidados que los otros. Yo procuro comprarle a gente que haga eso, porque sé que hay criadores que no lo hacen, que a los que van a ceder les dan al piste limpio si acaso. Y eso está feo. Mira cómo comen. Estos son los machos de sobreaño, con los que me he quedado para el año que viene. Me ha costado un montón, pero he reducido bastante, que tenía mucho pájaro. Este año mi idea es criar con 20 parejas. Yo creo que voy a vivir mejor y voy a disfrutar más. Ya estoy disfrutando, pero más. La cría sobre todo, que es lo que más me da. ¿Cómo comen? Qué curioso. ¿Se creen que es el farm multipower a lo mejor? Conocen la textura, ya están guarreando. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero no haberos aburrido mucho. Procuro hacer los vídeos un poco más cortos que este, pero es que claro, había que preparar todo y es lo que hay. Bueno, nada, compañeros, a seguir bien y espero los comentarios si habéis probado vosotros también el cuscús y me tenéis algo que decir. Venga, un saludo.